Hola, hola, ¿qué tal, Pepillos, Pepillas? Bienvenidos una vez más a DTV y espero que hayan sobrevivido a estas temperaturas que nos están golpeando por estos días, ¿eh? ¡Qué calor, eh! Bueno, estoy aquí una vez más para compartirles porque llevo 2 meses ya con la ZV-E10 de Sony y quiero decirles, comentarles algunos de sus puntos fuertes y otros no tan fuertes. Comenzamos. Bien, Pepillos, Pepillas, primero que todo déjenme dejar bien claro que esto no es una review. Yo apenas estoy comenzando a adentrarme en el mundo de las cámaras, pero les voy a dejar por acá un canal que creo que es el que más contenido tiene, el que más cubre todo lo que tiene que ver con la Sony ZV-E10. Síganlo, Mark Bennett, cualquier duda, cualquier inquietud, ahí la pueden encontrar. Entonces, un poquito de historia. A ver, todo el que me conoce desde antes sabe que yo comencé en el mundo audiovisual haciendo videos cortos, b-roll con el teléfono móvil. Y si tú eres una persona que pretendes grabar algunos videitos solo para recordarlo, es decir, momentos familiares, una fiesta, tus aventuras, o subir para las redes sociales, etcétera, 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 el móvil es muy capaz. Yo soy uno de los primeros defensores porque además lo comencé haciendo con el móvil. Y el móvil es muy capaz de hacer contenido de muy buena calidad. Pero una vez que te empiezas a adentrar al mundo profesional, por así decirlo, del audiovisual, de los productos audiovisuales, te das cuenta que la calidad de la imagen, la calidad del producto comienza a subir, comienza a escalar y necesitas, por supuesto, subir el nivel del producto de los videos. Y para eso necesitas una cámara. ¿Por qué? Porque ya saben, el sensor de un móvil es así, el sensor de una cámara es así. El móvil hace muchas cosas que la cámara no puede hacer, pero la cámara es para eso. Bien, entonces la cuestión viene cuando quieres comprarte, es decir, quieres escalar y quieres comprarte la primera cámara semiprofesional, por así decirlo. Hay mucho donde escoger. El mercado está repleto de cámaras buenas que puedes utilizar para mejorar tus habilidades en la fotografía o en el video. Y por mucho tiempo estaba 100% seguro que quería la Canon EOS M50 o M50 Mark II. Y vi muchos tutoriales, revisé las especificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un día encontré una comparativa de la Sony ZV-10 con la Canon M50 Mark II y ese día cambié. Les voy a decir 2 puntos importantes por qué me decanté por la Sony. Primero, la montura. La Canon M50 tiene una montura M. Y Canon, a pesar de que su librería de lentes es amplia, la montura M no tiene muchas opciones para potenciar la calidad de los videos. Sí, porque lo bueno que tiene la cámara es que tú puedes intercambiar los lentes. Y te va a pasar en algún momento lo mismo que te pasa con el móvil, que cuando pase un tiempo vas a querer comprarte una mejor cámara. Y ahí está el problema. Pero en el caso de Sony, la montura es única para todas sus cámaras. O sea, es montura E, ya sea para las full frame, para las de alta gama, que para las de este tipo de gama, que no son tan caras, por así decirlo. Y la segunda es la grabación de video. La Sony graba video en 4K 30 fotogramas por segundo ilimitado. O sea, hasta que le dure la batería. No así la Canon. Y esos fueron los 2 puntos de diferencia que me hicieron decantarme por la Sony. Si quieren ver una comparativa de estas 2 cámaras, pues por aquí también les voy a dejar otra tarjeta donde hay una comparativa más profunda en cuanto a las especificaciones de estas 2 cámaras, que son buenísimas las 2. Ahora bien, puntos buenos de la Sony. Primero, la calidad de imagen. La Sony ZV-10 graba a 4K y es un submuestreado de 6K, o sea, la calidad es espectacular. Puede grabar solo hasta 30 fotogramas por segundo, pero puede grabar 120 fotogramas por segundo en 1080. Y la calidad es espectacular. Creo que estoy mencionando mucho la palabra calidad, pero es que es de muy buena calidad. Además de estos están los perfiles de imágenes, los S-Log y HLG. A ver, S-Log
los S-Log no funcionan tan bien en esta cámara porque esta cámara solo graba a 8 bits y esa es la profundidad de color. Caballero, el que quiera profundizar más, YouTube está lleno de contenido de este tipo. El segundo punto, por supuesto, es el que mencioné anteriormente, la montura E. Yo pretendo ir obteniendo más accesorios, más lentes de mejor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algún momento me compraré una cámara mejor. Y por supuesto, todos los lentes que ya haya comprado anteriormente me seguirán sirviendo y podré seguir utilizándolos en Sony. El otro punto es, por supuesto, la versatilidad de la cámara. Este punto que les mencionaba antes, de diferencia con la Canon de grabación ilimitada, te permite hacer muchas cosas. Te permite hacer, ya sea B-roll, te permite hacer entrevistas. La cámara no se sobrecalienta, Para eso tienen que ir al menú y en la opción de temperatura poner la opción de temperatura en alta. Y así, créanme que no van a tener ningún tipo de problema. La cámara no se va a apagar por sobrecalentamiento ni nada por el estilo, ¿vale? Hasta que le dure la batería. Y además de esto, pues tiene el modo vertical automático. O sea que si quiero hacer TikTok, no tengo que en postproducción, en edición, tener que rotar la imagen. Porque de esta manera, déjenme decirles que pierde calidad. El otro punto positivo es la conexión. Tiene un puerto tipo C que me permite, en cualquier caso, vaya, por ejemplo, ponerle un power bank. O sea, que ya puedo prescindir de la batería y tener la cámara sentida conectada a un power bank y ahí sí me despreocupo por completo de que se me pueda apagar la cámara en medio de una grabación. Tiene el puerto de micrófono, pero además de eso tiene un puerto de auriculares por donde puedo monitorear el audio. Y además tiene un micro HDMI que es para hacer streaming. Está perfecto. Y por supuesto, otro punto que tengo que mencionar, en diferencia con el móvil, con lo que digo que hacía con el móvil antes, es la capacidad que tiene de grabar, de filmar y la calidad que tienen los videos en bajas condiciones de luz. Con el móvil, cuando bajaba un poquito la luz, ya en el móvil empiezan a ver que en el video empiezan a aparecer los granos porque, por supuesto, el móvil, recuerden, sensor de móvil, sensor de cámara. Y Sony en este caso, la marca Sony en sí, no estoy hablando solamente de la ZV-10, es muy buena en el control de la calidad del video en bajas condiciones de luz. Entonces, punto para Sony. Pero además de estas cosas, de estos puntos positivos, también hay puntos negativos, es decir, puntos que no son tan buenos. Lo primero es la calidad de la pantalla. A ver, dejando aparte que es una pantalla rotativa, full articulada, que la puedes mover para donde quieras, la calidad es mala. Cuando estás en interiores vas a ver perfectamente, pero cuando estás en exteriores, aunque la configures para día soleado o lo que sea, no se ve, apenas se ve. Yo tengo una solución para esto porque además le puedes conectar el móvil. Es decir, hay una aplicación que se las dejo por aquí abajo de la descripción. Conectas el móvil con aplicación con la cual puedes no solo transferir todas las medias que estén ahí, sino que puedes conectar el móvil y utilizarlo como monitor. Es espectacular. Segundo punto débil que veo que tiene es la estabilización. La estabilización de Sony es digital y no es muy buena. Yo lo que les propongo es que hagan los videos lo más estables posible. Yo por lo general lo que hago es estabilizarla en la edición, en postproducción, pero hay un software que es gratuito, que es Catalyst Browse, que grabando el video, es decir, con una mayor tiempo de obturación, o sea, si estás grabando a 30 cuadros, por lo general tú pones 1/60, tienes que poner 1/200, le estabiliza la imagen, pero que parece que la tienes montada en un gimbal, Entonces, por ahí podría estar una solución para este problema de la estabilización de Sony. ¡Qué calor, ¡Qué calor, por Dios! El otro punto es el sistema de menú de Sony. A ver, yo he visto muchos tutoriales, por supuesto, de los youtubers y de los usuarios que se quejan por el menú, que es muy complicado de Sony. Les voy a decir la verdad, yo a las 2 semanas de estar probando, viendo, buscando en el menú, pues me adapté súper rápido. Y más aún cuando tengo una opción que es de crear mi propio menú, y cuando ya yo tengo predefinidas las opciones o herramientas que más toco en la cámara, pues las agrego en ese menú y una vez que aprieto el menú ya las tengo súper localizadas. Y he dejado este para el final porque es lo peor.
desde mi punto de vista, que tiene esta cámara y es el rolling shooter. Es fatal. No se maneja, pero para nada bien con el rolling shooter. El rolling shooter, para aquel que no lo sepa, es cuando mueves la cámara muy rápido de un lado a otro y tiene el efecto gelatinoso ese. Sony, por Dios, qué mal está eso. Pero eso tiene solución, familia. Entonces no puedes hacer ese tipo de videos con movimientos tan rápidos, con panning tan rápido. Yo pienso que eso es una desventaja, pero no es que limite la calidad de los videos que puedas hacer. Simplemente tienes que prescindir de ese tipo de movimientos rápidos con la cámara. Bien, pepillos, pepillas, y en estos 2 meses de uso de la Sony, esos son los puntos que quería mencionar, que quería compartir con ustedes. Si les gustó este contenido, ya saben, una manito arriba, denle like, compartan, suscríbanse y chao, nos vemos en el próximo video.